dar una rápida explicación para comprender de dónde salen los conceptos de décimos, centésimos y milésimos. Vamos a partir de esta tira de papel que representa un entero o una unidad, según de donde lo estemos hablando. Esta unidad la voy a dividir en 10 partes iguales. Y aquí yo resalté una de estas partes, una sola. Por lo tanto, se representa con esta fracción que se llama un décimo, porque tomé una parte de 10 que tengo en total en todo el entero. ¿De qué otra forma puedo yo representar un décimo? Recordemos que una fracción es una división. Por lo tanto, vamos a representarlo a partir de lo que nos resulte en esta división. ¿Qué vamos a dividir? El 1 entre 10. 1 entre 10. Aquí vamos a utilizar una división con punto decimal. ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 1? Ninguna vez. Ponemos un 0, agrego un punto y bajo otro 0. Al agregar un punto nos está dando derecho de agregar un 0 a la derecha del dividendo. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 10? Una vez. 1 por 10, 10. Para llegar a 10, 0. Esta fracción se acaba de convertir en este punto decimal, lo que nos indica que un décimo que tenemos acá como primer concepto, se representa como esta fracción, esto es un décimo, o como este número decimal, que también es un décimo. Vamos a suponer que este décimo es la parte de un terreno que tenía tu abuelito y como él tiene 10 hijos, le repartió una fracción a cada uno de sus hijos. Esta fracción es la que le tocó a tu papá. Bien, ahora tu papá tiene otros 10 hijos. ¿Qué va a pasar? Pues va a repartir este terrenito que a él le tocó en 10 partes iguales para darle a cada uno de sus hijos. ¿Qué es? Esto que yo tengo aquí. Si se alcanza a ver, son 10 partes iguales de esta fracción que ya teníamos. Bien, imagínense que cada uno de los 10 hijos de su abuelito tiene otros 10 hijos. Entonces, ¿cuántas partes iguales se van a hacer en total de todo el terreno? 10 de uno, 10 de otro. Son, para empezar, 10 partes. Acuérdense que tenemos 10 décimos. En un entero tenemos 10 décimos. Y cada décimo lo vamos a dividir en otras 10 partes, ¿sí? Nos va a resultar 1 por 1, 1. Y tenemos 2 ceros, 100 partes. Si yo tomo una de esas 100 partes, que es la que te toca a ti, entonces vas a tener un centésimo. 1 de 100 que se hicieron en total de todo el terreno. Del de tu papá te tocaría 1 de 10, pero de todo el total son 1 de 100, porque en todo el entero tengo 100 centésimos. A esto se le llama centésimos, que es el otro concepto que tenemos aquí. Si te fijas, un centésimo es más pequeñito que un décimo. Vamos a ver cómo representarlo de manera decimal. Hacemos la división porque una fracción es una división. 1 entre 100 partes. El 100 en el 1 no cabe. Voy a poner un punto bajo un 0. El 100 en el 10 no cabe. Bajo otro 0. El 100 en el 100 cabe una sola vez. 1 por 100, 100. Para llegar a 100, 0. Quiere decir que un centésimo también se representa de esta manera. Siguiendo con el ejemplo de los hijos y los terrenos, vamos a suponer, esta es la partecita que te tocó a ti.
Vamos a suponer que tú tienes otros 10 hijos. Vas a dividir tu parte en otras 10 fracciones iguales para darle una a cada uno de tus hijos. Bien, pues, ¿qué pasa? Que vamos a obtener esto. Aquí yo tengo un centésimo dividido en 10 partes iguales y me quedaría una fracción de este tamaño, de esta línea rosa. Espero que se alcance a ver. Esa fracción sería la parte que le toca a cada uno de tus hijos. Aquí ya le repartiste a tus 10 hijos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Para saber cuántas partes de estas tengo en todo el entero, pues fácil, si en esta partecita tengo 10, en un décimo tengo otros 10 y en un entero tengo 10 décimos, ¿qué vamos a hacer? 1 por 1 por 1, 1. ¿Y cuántos ceros tengo? 3. Muy bien, entonces una fracción de este tamaño que le tocaría a uno de tus hijos se llamaría un milésimo, porque sería una parte de 1000. Lo que quiere decir que de este tamaño o un milésimo puede existir 1000 veces en un entero. Puedo hacer 1000 líneas de este tamaño en todo el entero. Centésimos puedo hacer 100, quiere decir que me caben 100 franjas de estas en un entero, y décimos me caben 10 en un entero. Bien, si hacemos la división, el 1000 en el 1 no cabe, pongo un punto y bajo un 0. El 1000 en el 10 no cabe, bajo otro 0. El 1000 en el 100 no cabe, bajo otro 0. El 1000 en el 1000 cabe una vez. 1 por 1000, 1000. Para llegar a 1000, 0. Por lo tanto, un milésimo también se representa de esta manera. En resumen, un décimo resulta de dividir un entero o una unidad en 10 partes iguales. Para tener una unidad completa necesitaría 10 décimos. Un centésimo nos va a resultar de dividir el entero en 100 partes iguales. Para yo tener un entero en centésimos necesito 100 centésimos. 100 partes de estas para completar un entero. Y para yo obtener un milésimo necesito dividir el entero en 1000 partes iguales. Cuando ustedes vean en fracción representados los décimos, centésimos y milésimos, se les hará muy fácil identificarlos, porque el décimo pues son 10, centésimo 100 y milésimo 1000, y su nombre te lo va a indicar. Pero, ¿cómo los puedo identificar cuando los tengo en número decimal y no estoy muy familiarizado con ello? Bien, fíjate bien en el punto decimal que tenemos aquí y repiten en tu cabeza el orden: décimos, centésimos, milésimos, décimos, centésimos, milésimos, décimos, centésimos, milésimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Después del punto vas a ver cuántos números tienes. Aquí tengo el punto. Si tengo un número después del punto, son décimos. Si tengo dos números después del punto, décimos, centésimos. Y si tengo tres números, son milésimos. Fíjate bien, décimos, centésimos, milésimos. Y una cosita muy importante es reconocer cuál fracción va a ser mayor que la otra. Comúnmente, pues tú sabes que un 10 es más pequeño que un 1000. Y si te llegaran a preguntar, ¿es más grande un décimo que un milésimo? Tú vas a decir que no, porque el 10 es más pequeño. Pero mucho ojo, décimos, centésimos, milésimos. Observa la parte iluminada, aquí es la rayita rosa. ¿Cuál es más grande? El décimo. ¿Por qué? Porque está dividido en menos partes. Si tú tienes una misma unidad y la vas a repartir en poca gente, les va a tocar de más. Y si la vas a repartir en más gente, pues su fracción va a ser más pequeña. Por lo tanto, mucho ojo en esto. En una fracción, mientras el número de abajo, que se llama denominador,
sea más pequeño, la fracción representada va a ser más grande o el pedazo que les toque va a ser más grande. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo dividiste entre menos personas o en menos partes. Si te fijas, esta misma unidad la divido entre 10, les toca esta fracción. Pero si la divido entre 100, les va a tocar una más pequeña y entre 1000 una más pequeñitita. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Un décimo o un centésimo? Puedes observar aquí que es un décimo. ¿Qué es más grande? ¿Un décimo o un milésimo? Lo es el décimo todavía, a pesar de que aquí tenga el número 1000. Y ya sabes qué es porque lo dividí en menos partes. Y al ver en número decimal, ¿cómo voy a saber cuál es más grande? Si tú tienes un número entero y tienes 3 cifras y 4 cifras, vas a identificar inmediatamente que el que tiene más cifras es más grande. Pero aquí no estamos hablando de números enteros, estamos hablando de fracciones. Por lo tanto, aquí es lo contrario. Recuerda que este representa un décimo. ¿Cuál de estos es más grande? El décimo. Y el más pequeño es el milésimo. ¿Y cómo lo puedo saber cuando no lo tengo en orden? Pues fíjate muy bien. Entre más cerca esté el número entero del punto, es más grande el pedazo o la fracción. Aquí el 1 está más alejado del punto porque el 0 se roba ese lugar. Y aquí todavía más alejado porque hay 2 ceros entre el punto y el 1. Aquí teniendo el mismo número que es el 1, entre más cerca esté del punto, es más grande la fracción, el pedazo o la porción que le va a tocar. Espero que esta pequeña explicación te haya servido para que comprendas un poco mejor el tema y para que puedas realizar tu actividad.